Consumo y tráfico de drogas, una problemática que nos preguntamos si en algún momento puede acabar. Por eso hoy, jueves 16 de septiembre, los colombianos hablamos sobre el especial realizado por Radio Nacional y RTVC Noticias acerca del negocio de las drogas en Colombia, los preocupantes datos que denotan el aumento en el consumo de sustancias ilícitas y el conflicto latente que se vive en las regiones por ser el foco de producción de muchas sustancias y también el punto de partida de este negocio ilegal. Y de las causas y las razones pasamos a conversar sobre las alternativas para prevenir y combatir esta problemática social. Y como este tema nos compete a todos, los invitamos a compartir sus opiniones con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Y a que visiten todo el especial escaneando el código QR que ven ahí en la pantalla. Comenzamos. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. El negocio del narcotráfico sigue siendo uno de los problemas más graves que Colombia padece, en especial en las regiones en donde la economía de la cocaína es la base y sustento de muchas familias. Ahora, con el crecimiento de la producción de estupefacientes en el país, pues el consumo también se ha disparado en estas regiones, en donde estas prácticas eran casi que aisladas y el fenómeno de la adicción se veía muy lejano, casi que era solamente de las ciudades. Pues para hablar de esta problemática, de este tema, nos acompaña Carolina Bustamante, una excelente periodista, colega de Radio Nacional, y también Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo clínico, que repite hoy con nosotros porque ayer lo tuvimos. Gracias a los dos por estar en De Qué se habla esta noche con nosotros. A ustedes por la invitación, gracias. Gracias, Andrés, también. Y bueno, gracias. Antes de que empecemos, los quiero invitar a ver una parte de este especial que realizó Carolina en el Putumayo sobre el tráfico y consumo de drogas, en donde las principales víctimas son infortunadamente los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Por más de 50 años, las extintas FARC dominaron una zona que hoy es motivo de disputa entre el grupo armado residual Carolina Ramírez y los denominados comandos de frontera para cultivar hoja de coca. Entre tanto, los pobladores viven en medio de dos batallas: el reclutamiento y uso de menores para traficar narcóticos y un elevado consumo de estupefacientes en población menor de edad. Es una realidad el reclutamiento de los niños de las comunidades indígenas y de las zonas rurales. Las estructuras delincuenciales, especialmente la Carolina Ramírez, necesitan ese insumo para sus filas. Estos niños pues finalmente viven en medio del tráfico de las drogas y parte de su esencia es consumirlas. 15 niños han sido reclutados. Dentro de esos fue un niño de la comunidad indígena de Guáquira. Saulo, para hacerle saber que Ronaldo fue amenazado y fue llevado para que así él se ingresara. Así nomás le comento. Usted ya sabe por qué lo hicieron y por qué pasó esto. ¿Conoce el motivo por qué se lo llevan? Sí, total. Pero pues no sabemos si es de pronto la estructura o algún miliciano, una persona que le colabora. Entramos a hacer la verificación, pero encontrarlo es difícil, que no sabemos para dónde lo migraron. Son de las pocas demandas que han hecho porque la gente no se atreve a denunciar estos actos. Reclutamiento que dejó al descubierto un nuevo sistema para movilizar drogas ilícitas utilizando niños, niñas y adolescentes como carnada, y al cual llaman hormigueo. El hormigueo es llevar en pequeñas cantidades la droga, empiezan a cargar esas sustancias y las llevan a través de tierra para dar la vuelta y volver a salir en puntos más adelante del río Putumayo, y ahí sí continuar con las remesas a través de otras formas de llevar la droga. Carolina, ¿qué la lleva usted allá a Puerto Espina a investigar esto que está sucediendo con el tema de las drogas en este municipio? Pues mira, en inicio se hicieron varios trabajos para RTVC que no tenían que ver con este tema, pero sí nos obligaron a un traslado al departamento de Putumayo. Cuando nos empezamos a trasladar, me empiezo a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, cuando fue la avalancha de Mocoa,
esa zona hoy en día, si ustedes van, está llena de maleza y resulta que parte de esa zona se ha convertido prácticamente en una olla, donde uno ve niños, niñas, adolescentes que llegan allá y están consumiendo. Algún día estaba haciendo un trabajo diferente allí, me acerqué a la zona y lo vi, me preocupé. ¿Qué me preocupó? Ver en una región de Colombia, en un sitio lejano, que esto se estuviera dando como si estuviera en Bogotá, en el antiguo Bronx o en San Bernardo, etc. No pensé que la situación pudiera darse así y me empecé a interesar en el tema. Cuando se hizo el trabajo de preproducción para empezar a ver qué estaba pasando, lo primero que pensé fue, hay que empezar a mirar a las regiones, hay que empezar a ver qué está sucediendo allí y si realmente nosotros solamente somos unos productores o si realmente el consumo también está en las regiones productoras. Porque por años, digamos, tradicionalmente eran las regiones quienes producían la droga y posteriormente, digamos, eran las ciudades, las grandes ciudades, no solamente de Colombia, sino ya sabemos del mundo, quienes consumían esa droga. Pero el fenómeno que usted se encontró es que por lo menos en este punto, cerca del 40% de los jóvenes y adolescentes están consumiendo las drogas que salen de ahí mismo de los laboratorios. Sí, y es que ahí hay un problema adicional y es precisamente por eso. Porque llegamos allá, es una zona que está dominada por grupos al margen de la ley. Hace varios años, hace más o menos 50 años, eso estaba tomado por las FARC. Las FARC salen, pero quedan las disidencias. Estas disidencias obviamente siguen la actividad laboral, digámoslo así, de muchos de los campesinos que se encuentran en esta zona, pues tiene que ver con el cultivo de coca. ¿Qué pasa con la pandemia? Que así como hubo problemas para distribuir alimentos a nivel nacional, pues obviamente el tema de las drogas y las requisas por parte de autoridades fueron más fuertes. Crean un método nuevo que se llama hormigueo. Ese método consiste en entregarle a menores de edad pequeñas cantidades de droga para que ellos por tierra las puedan ir movilizando de un lado al otro, siendo menores, no siendo detectados, y así llegar a puntos donde sí pueden, digamos, reunir esta droga y entregarla, pero para eso tienen, digamos, que incitar a estos menores al consumo, porque ¿con qué les pagan? Con droga. Claro. Por eso llegamos allá. ¿Cómo interpretar además que este fenómeno, que esta situación tan grave haya llegado a las regiones? Porque históricamente, pues uno lo ve en las ciudades, pero en las regiones no tanto, o quizás es una realidad bastante desconocida para nosotros. En efecto, es un fenómeno social que permea a todos los estratos socioeconómicos, a todas las edades. Infortunadamente, por las necesidades, las carencias y la condición económica que se encuentra en la familia, se determina, digamos, que este tipo de funciones para que sea ellos quien provean las necesidades de la casa. Quizás son familias que carecen de una figura de autoridad, de una figura paterna. El papá tuvo que salir, los abandonó, etcétera, múltiples situaciones, y son ellos los que empiezan a tener, digamos, que el manejo y a cumplir ese tipo de roles. ¿Habría algo, perdóname un segundo, habría algo de diferencia en el caso específico de las regiones? ¿Habría algo en el entorno de estos niños que también los llevara a hacer ese consumo? Pues además de pronto del abandono de los papás, ¿o qué otros factores podrían influir en que en este territorio, que además de por sí es bastante lejano y claramente hay una situación a su alrededor de droga, pero cuáles podrían ser esos factores cercanos, además de que yo le decía de pronto la curiosidad de explorar lo que usted está llevando? Pues como factor detonante, digamos que carecen también de unos niveles académicos, de unas posibilidades, de alternativas, una condición supremamente, digamos que en desventaja comparado con otros sectores, otras regiones, otras ciudades principales. Estas personas entonces no tienen espacios, no hay unas alternativas claras para ellos, lo cual termina siendo muy atractivo este tipo de juego. Hay un intercambio, quizás tienen una prebenda, una motivación, puede haber recurso económico, incluso se han conocido casos donde se hacen trueques por juguetes o por otro tipo de estímulos. Yo quiero que llamemos la atención en este momento de los padres de familia que nos están viendo aquí, porque es que esto se ha normalizado y mucho de este consumo comienza por la droga que es, digamos, avalada o permitida por los adultos, y es el licor, porque muchos de esos niños comienzan el consumo de licor a los 12, a los 13 años,
delante de los propios padres de familia, en las fiestas familiares, ya no importa, que si se va a emborrachar, que se emborrache acá. Pero eso, ¿usted cree, y con la experiencia que tiene, esto abre la puerta para las demás drogas? En efecto, abre las puertas, además que desde ese contexto de familia, como lo mencionas, termina siendo el payaso de la familia, ¿no? En ocasiones hemos visto cómo le dan alcohol a los niños, empieza a caminar tan chistoso, pero lo que no saben es el gran error que cometen, porque más adelante están siendo muy propensos a ser adictos en potencia, no solo al alcohol, sino a otras sustancias. El alcohol, por ser una sustancia, digamos que legalmente aceptada, esa sustancia hace que se consuma con mayor frecuencia, que en la casa se tenga un par de botellas y no se cuida, y no se tienen, digamos que esos posibles riesgos presentes. Es que el ejemplo, o sea, también el tomar solamente los adultos, los niños de 7, 8 años, ver que cada fin de semana se está tomando, se está bebiendo, y en las regiones también ocurre esto, que los acompañan los niños a tomar cerveza al jornalero, lo que sea, después de un fin de semana, y los niños van a ver, a presenciar a sus padres beber. Pues es que parte del problema, digamos, radica allí. Y es que hablaba usted de la falta de oportunidades que tienen estos menores, la falta de ocupación, de educación y de formación que tienen, pero allí convergen tres fenómenos. Uno, la falta de oportunidad; otro, la presión que hay por parte de los externos que dominan, digamos, a estos campesinos o a estos indígenas; y por el otro lado hay un problema que es sociocultural, y es la aceptación del consumo de licor. Aquí en las ciudades, según el estudio que se hizo de drogas y de consumo, el último estudio del Gobierno Nacional muestra que el consumo de alcohol empieza en menores a los 8 años en las ciudades. Imagínese. En las regiones usted se encuentra niños... Yo estaba hablando de 12. Qué iluso. Sí, en las regiones tú encuentras niños que a los 8 años ya están consumiendo licor. Y es algo normal. Y es algo normal. Así lo ven allá, porque sencillamente no tienen otra cosa que hacer. Porque estos niños no tienen estas oportunidades. Es decir, yo alguna vez también tuve la oportunidad de viajar por las regiones de Colombia, y en muchas ocasiones sí se generan estos espacios, aunque sean muy pequeños. En este caso, ¿por qué no? Pensaría que cuando se habla de los lugares donde uno puede llegar y puede encontrar esto, tal vez sí son zonas rurales, pero son zonas que se acercan más a poblaciones o a ciudades. En los corregimientos realmente es complicado, y que el Estado llegue allí es difícil. La inversión que se da para estas poblaciones es mínima. No sé si les había dicho, Puerto Ospina colinda o está en el área limítrofe entre Colombia, Perú y Ecuador. Claro. Mucha de la población de Puerto Ospina me decía la corregidora. Un corregidor es lo que para nosotros es un alcalde. Y la corregidora me decía, usted no me lo va a creer, pero a veces siento que tengo más ayuda y más apoyo de Ecuador, que es mi vecino, que de Colombia. Y no porque no quieran ir las instituciones allí, es porque no es tan fácil. Llegar allá, usted llega, está en Puerto Leguízamo, y son más o menos 4 horas y media o 5 por río, para poder llegar hasta Puerto Ospina, y en el trayecto se va a encontrar una cantidad de población que está a la deriva. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por mostrarnos un poco de ese trabajo que hizo, y por supuesto pues queda ahí como sobre la mesa cómo solucionarlo, porque si bien está lejos, si bien usted nos explica que es difícil llegar, pues de alguna manera también es responsabilidad de todos poner los ojos y la mirada en ese territorio y ayudarlo, porque al final la población vulnerable o la más vulnerable son los niños y las niñas de nuestro país, y eso no se puede permitir. Muchísimas gracias, Carolina. No, a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa, pero no se desconecten, ya regresamos para seguir hablando de esta problemática, cómo influye en las zonas urbanas y también cuáles son las alternativas para prevenirla, o en muchos casos para poder erradicar y sanar esta situación que se presenta por el consumo de drogas. José. Andrés va a seguir con nosotros, pero mientras tanto los invitamos nuevamente a que escaneen el código QR que se está ahí en este momento en pantalla, que lo están ponchando en este momento, para ingresar y ver todo nuestro especial sobre el consumo de drogas en Colombia. Pausa y volvemos.
Gracias por seguir acompañándonos y seguimos hablando de esta grave problemática. Durante muchos años, varios barrios de las ciudades más importantes de Colombia se convirtieron en centros de expendio y de consumo de drogas. El negocio del microtráfico se apoderó de las calles locales y, lo más preocupante, de la vida de miles de consumidores que encontraron en estas ollas el lugar en donde su cotidianidad va de la mano con una de las adicciones más difíciles de tratar. Para profundizar en este tema nos acompaña Lisa Díaz, periodista de RTVC Noticias, y sigue con nosotros también Andrés Gutiérrez Tamayo, psicólogo clínico. Gracias por estar en ¿De qué se habla, Lisa? No, gracias, José, a ustedes por la invitación. Bueno, y antes de comenzar nuestra conversación y profundizar en el tema, queremos invitarlos a ver este informe que usted realizó precisamente en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital del país, en donde se evidenció cómo esta zona se convirtió en uno de los mayores expendios y consumo de drogas. Casas en ruinas, basuras en las esquinas y ratas saliendo de estas. Es uno de los panoramas que se vive en el barrio San Bernardo. A los extraños los confrontan sin miedo. Un lugar hostil que ha sido azotado por la violencia, la delincuencia y en donde el consumo se tomó todos sus rincones. Por eso es que el barrio es un diablo. Y esto, lo que es la ceniza, para mí es el altar del diablo. A los 9 años me fumé mi primer pistola, pero de un momento a otro ya me fui entrando más en este mundo. Conocí lo que es el hurto, los malos actos. Busca mucha plata y pues se va a seguir. Entre más usted consume, más quiere consumir. Luis ya lleva 13 años en las calles consumiendo. Una vez intentó dejar esta enfermedad, la adicción a las drogas, por la cual un día se dio cuenta que ya no tenía nada más que un soplo para salir de su dura realidad. Y a mí no me tocó esta vida, nunca, yo la escogí. Busqué a mi familia, internado 7 meses, pero nada más, como me decía mi papá, si usted quiere cambiar no necesita de psicólogo, de psiquiatra. ¿Por qué lo digo? Porque de 7 meses que duré internado, a como salí, a la semana recaí. Me habían regalado celular, ropa y paila, todo se fue por el tubo. Todo. Por eso llega uno a estar así, sucio, de pronto oliendo a feo, días sin comer, días sin bañarse, que le toca romper bolsas para de pronto buscar un plato de comida. En esta zona de San Bernardo hay más de 100 habitantes de calle y recicladores viviendo en estas condiciones. Armando cigarrillos o con sus pipas en las manos es el pan de cada día, una escena que se repite las 24 horas. A estas calles se ha trasladado el terror del Bronx y el cartucho, no solo por la venta de estupefacientes, sino por los crímenes que se empiezan a denunciar. La historia de Luis, lamentablemente, la historia de muchos colombianos que, como lo dijimos ahora, el problema es abrir la puerta y él, como nos comenta, la abrió desde los 9 años y desde ahí no ha podido salir. Lisa, usted tuvo la oportunidad de estar en este barrio San Bernardo. A veces los bogotanos, cuando pasamos por ahí al lado, nos da temor, nos da pavor cuando volteamos a mirar para esa calle. ¿Cómo fue esa estadía durante este tiempo, además de noche, en San Bernardo? ¿Y qué fue lo que más la sorprendió? Bueno, lo que más me sorprendió es el ambiente, es ver de verdad una Bogotá diferente, ver el tema de lo sucio que podríamos llegar a encontrar allá y cómo estas personas conviven al lado de las basuras, al lado de las ratas, porque realmente uno va caminando y se las encuentra por ahí, y ver cómo las drogas han llegado a acabar con esas personas, incluso al punto de que puedes verlo, pero realmente esa persona no está ahí. Ver la otra imagen que fue sorprendente es que cada persona que encontrábamos tenía en sus manos, como ellos le llaman, la pipa o el cigarro. En todos era normal eso.
Entonces, eso fueron las tres cosas como más impactantes y obviamente el ambiente, o sea, el estar de noche cambia tu panorama al que tú pases de día, aunque como tú dices, genera temor verlo, pero ya estar allá adentro es otro mundo totalmente diferente. Es otro mundo y justamente, Andrés, quiero pegarme un poco también a este caso de Luis, a lo que él decía, porque me sorprende que una persona que está tan metida en el consumo de las drogas diga que él escogió esa vida, el nivel, usted me corrige si estoy mal, pero de conciencia que él tiene para tomar esa decisión, porque lo que hablábamos ahora, porque sí tiene plena noción de lo que está haciendo, no se sale de ahí. ¿Sabe cuál fue la decisión que tomó? La asume, la trata de asimilar, pero realmente esos son mecanismos de respuesta y de defensa que se crean debido al enamoramiento o a esa parte adictiva que logra hacer con la sustancia. Ese contexto de calle, de Bronx, de pipa, simplemente es uno de los fondos que deja las sustancias psicoactivas. En este caso es bazuco el que estamos viendo allí, porque en otros contextos y en otros panoramas hay otros finales o otros fondos. Infortunadamente, la adicción es una enfermedad y muchas personas piensan que de pronto hablando o diciéndole al familiar lo van a sacar de esa condición e infortunadamente se equivocan, porque es allí ya cuando deben tomar decisiones y deben buscar ayuda profesional. Se encuentran secuestrados bajo la adicción y simplemente no conciben otro modo de vida diferente a estar bajo el efecto de la sustancia. Sí. Esta sustancia genera mucho miedo, genera mucho pánico, genera delirios de persecución. Imagínate, dentro de un ser humano consciente, ¿quién va a poder anhelar ese tipo de vida? ¿Qué hacer tanto en la situación familiar como en esta situación donde la sociedad está directamente implicada? Todos tenemos esa voz de esperanza frente a este tipo de población. Infortunadamente hay unos límites también, porque de lo contrario, digamos, como decía José, la familia termina dándole todo a la persona y por hacer más termina haciendo menos y lo puede enviar a este tipo de contextos. Allí quizás Luisa encontró personas profesionales, personas que hablaban 2 y 3 idiomas, porque finalmente la sustancia no excluye ningún tipo de perfil socioeconómico, ¿sí? Pero entonces es allí donde uno tiene que, en efecto, ayudar, como desde los programas distritales poder inducir a las personas. Que él se encuentre hoy en esa condición no significa que más adelante no vaya a querer salir. Entonces habría que revisar todo su antecedente familiar. Sí. Tendríamos que saber un poco también la edad, porque hemos conocido muchísimos casos incluso donde esas posturas de pensamiento terminan cambiando, reciben ayuda profesional, entran a tratamientos, tienen ayuda psiquiátrica y psicológica y logran nuevamente a rehacer su vida. En otras ocasiones se habla muchísimo en este tipo de casos con reducción de daño o reducción de riesgo. Y es que hay unos procesos asistencialistas que quizás generan un debate y quizás será otra conversación, pero que también están encaminados a este tipo de población. Y ojo que se tiende a pensar, y esto no sé si se ha generalizado, pero que esto influye mucho el estrato socioeconómico y como lo dice también Andrés y Lisa todavía no nos ha comentado, Luis lo tenía todo, usted dice, esa es la historia, lo tenía todo y de repente está viviendo en San Bernardo. Sí, lo que logramos hablar con él mientras recorríamos las calles, él nos decía que él antes de llegar ahí tenía su familia, tenía su casa, o sea, hablamos de todo en condiciones que realmente podría tener un techo en donde realmente dormir, comer sin pasar ninguna necesidad. Sin embargo, la curiosidad por las sustancias los llevó a querer ir un poco más allá. Él hablaba del tema de robar y como asimismo lo decía aquí el experto, pues el tema de la droga cuando ya se convierte en una necesidad los lleva a cometer cosas que realmente de pronto no lo quisieran hacer, como el tema de los robos. Claro, entonces nadie los quiere emplear, son personas casi que están en la calle constantemente, que no tienen en ese momento, cuando están drogados, pues no tienen nada que ofrecerle a la sociedad, no los contratan y lo que necesitan es lograr conseguir recursos para continuar el consumo. Porque y se vuelve en un es una círculo necesidad vicioso para literal. ellos. Exactamente, José. Entonces, él decía que igualmente esta vida obviamente no le tocó, que él la escogió y eso es lo más impactante de la historia que puede llegar a tener Luis, porque además de eso él decía, bueno, es que aquí
tú puedes tener 10.000 pesos, pero 10.000 pesos no son suficientes para calmar esa necesidad que uno siente. El cuerpo. El cuerpo, exacto. Y ya llegar a verse así, igualmente él dice, o sea, no es algo que él se sienta orgulloso, Sí. pero él tampoco siente esa necesidad de querer volver, porque él estuvo 7 meses en ese proceso de rehabilitación. Sí. Y aún así fue, podríamos decirlo, aquí ya me corregirían, muy débil ante el tema de las sustancias. Pues ya se nos está acabando el tiempo, Andrés, y yo quiero que usted le diga a nuestros televidentes que le pueda dar algunas herramientas a los padres de familia que nos están viendo de qué hacer, cuáles son las posibles soluciones y las posibles salidas ante esta problemática, si ven o cómo identificar también que sus hijos están en este momento empezando a consumir drogas. Hay que hacer un seguimiento juicioso, hay que seguir fortaleciendo los canales de comunicación. Hay que dejar de ser permisivos también, no le podemos estar financiando todos los aspectos sociales del familiar, universidad, carro, apartamento, fiesta, mesada, novia, y si no se establecen unos patrones de manejo, de autoridad, pues infortunadamente van a terminar cayendo. A que las personas hagan un seguimiento también a su ropa, a sus pertenencias, y que no piensen que el consumo, por ejemplo, de marihuana, donde hoy lo que vimos fue un consumo fuerte con la sustancia del bazuco, pero que el consumo de la marihuana no se puede normalizar, lo mismo que el alcohol, ya que son puertas muy grandes que están haciendo que muchos de ellos terminen más adelante. Hoy en día muchísimas personas están viviendo un calvario con su familiar, no porque no lo quieran o no porque sientan un sentimiento muy bonito hacia ellos, sino simplemente porque se sienten incapaces de poder abordar. Estas personas creen que mañana milagrosamente van a salir de esta situación y pues se equivocan, deben buscar ayuda profesional para que les oriente. Así es, y además es importante recalcar lo que usted dice. Estamos hablando acá un poco sobre los niños y las niñas, pero esto es una realidad que puede competirle a cualquier otra persona. Es decir, no tenemos que hablar de mis hijos solamente, sino de mi hermano, de mi mamá, de mi papá. Esto sobre todo para los televidentes que nos están viendo, pues que esto es una cosa que puede afectar a cualquier persona y hay que saber manejarlo, porque además creo yo que entre más grande la persona, más difícil de intrometerse en su vida. Imagínate que hay familias que cubren el consumo de sus familiares. Hay familias que maquillan, digamos que toda una imagen simplemente por el estigma, por el miedo a ser señalados o simplemente porque piensan que aquí no pasa nada y se vuelven cómplices y se vuelven codependientes. El primer paso también que tienen sus familiares. El primer paso para la familia, quitarse la venda de los ojos. La familia sufre casi que igual o peor que el adicto, se llama codependencia y para ellos también hay tratamiento de rehabilitación. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, Andrés por estar aquí programa completo con nosotros, ayudándonos a entender un poco más esto cómo funciona desde la mente y desde el comportamiento, y a ti, Lisa, por mostrarnos también esta realidad que se vive en la ciudad. Un gusto haberlos tenido a los dos. Gracias a ustedes. A ustedes los invitamos, como siempre, a seguir participando con el código QR, a escanearlo ahí en la pantalla, es muy sencillo, cogen su celular, foto, y ahí les aparece el código para que conversen con nosotros sobre esta problemática que, como les decía, les compete o nos compete a todos. Y recuerden, límites, normas y consecuencias y acompañamiento constante de sus hijos. Muchas gracias, llegamos al final de nuestro programa, nos vemos de nuevo este domingo a las 9:30 de la noche. Que tengan una feliz noche, chao.